En el Foro Económico de San Petersburgo, el presidente Vladimir Putin aseguró que la contraofensiva todavía no ha funcionado para los ucranianos, que no tienen posibilidades. A pesar de haber recuperado ya varias villas de Ucrania, al menos se sabe de 9 de ellas, Ucrania tiene un avance lento en la contraofensiva. Según se sabe, ahora mismo hay nerviosismo en la OTAN, ya que la guerra podría alargarse mucho más de lo esperado. Los ministros de defensa de la OTAN han renovado su apoyo hacia Ucrania y han prometido más armas, pero la contraofensiva lenta podría también traer problemas para la OTAN y para los países que apoyan a Ucrania. El Instituto del Estudio para la Guerra en los Estados Unidos, que siempre está dando detalles de lo último que está pasando en el conflicto, asegura que esta lentitud del ejército ucraniano podría ser también parte de su estrategia. La realidad es que habrá que esperar algunos meses para poder saber si esta contraofensiva está funcionando. La ministra de Defensa ucraniana, Hanna Maliar, señaló que en los últimos 10 días el avance de las tropas ucranianas hacia el este había sido de aproximadamente 3 kilómetros. Y es que conforme más están avanzando, se están encontrando con cada vez más fuerza de parte de los rusos. Según los reportes, mientras más avanzan, el enfrentamiento se vuelve más duro. 200 asentamientos ucranianos han recibido bombas en las últimas 24 horas, en aproximadamente 10 regiones distintas, y han dañado 184 edificios e infraestructuras, según el ministro de Defensa ucraniano. O sea, la cosa está durísima. Y bueno, pues ya estaremos comentando en los próximos días cómo va este avance. Mientras la misma OTAN asegura que la guerra de agresión contra Ucrania hace que la amenaza sea más grave a la seguridad euroatlántica, como no se había visto en al menos los últimos 20 años.